Quiero hablar de la predicación cristocéntrica y sobre todo pensando en la predicación cristocéntrica desde el Antiguo Testamento. Entonces, lo que voy a hacer aquí es como predicar 3 sermoncitos, ¿ok? Sobre David y Goliat. Y estos 3 sermoncitos utilizan 3 diferentes maneras de tratar el texto. Tratan el texto de diferentes formas. Y quiero que observen, que simplemente escuchen y observen lo que estoy haciendo con el texto, cómo estoy tratando el texto. ¿Ok? ¿Listos para el primer sermoncito? Va a ser como 3 minutos, algo así. Bien. Básicamente voy a leer lo que está aquí. Quiero que observen, hermanos, que David salió al encuentro con Goliat solo. Nadie se atrevía a ir a la batalla con él. El que debía ir, el rey Saúl, no quiso. Y David se enfrentó a la necesidad de la hora solo. Muchas veces tenemos que hacer lo mismo cuando estamos enfrentándonos a los gigantes personales en nuestras vidas, un pecado difícil de vencer, el miedo, la inercia, la pereza, etc. Tenemos que hacerlo solos. Nadie nos puede ayudar. Cuando la gigantesca necesidad de la hora demanda acción y nadie quiere hacer nada, y los que deben actuar no se mueven, tenemos que estar dispuestos a salir al encuentro solos. En el versículo 46, David enfatizó que estaba solo, diciendo, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Parece que David estaba dispuesto a pelear no solo contra Goliat, sino contra todo el ejército filisteo y hacerlo solo. Sin embargo, David no entró en la batalla sin prepararse. Llevó su bastón, su honda y su bolsa. Fue al río y recogió 5 piedras lisas. El agua había fluido sobre esas piedras y las había limpiado y pulido. Sin embargo, estaban inertes hasta que David las recogió. Estas piedras lisas representan a los cristianos, bautizados con agua, hechos limpios, pero todavía inactivos. Están inertes, no hacen nada. Deben hacer algo, pero quizás nadie los haya ayudado a entrar en la batalla. Quizás estén listos, esperando que alguien los invite, los llame, los reclute. David ganó la batalla con una de las piedras. Quizás utilizó las otras 4 para otros filisteos, pero no habría ganado al gigante sin por lo menos una piedra. Por lo tanto, hermanos, estén dispuestos a salir solos si es necesario, pero procuren llevar consigo por lo menos otro cristiano para que él o ella también pueda ayudarles en la batalla. ¿Ok? Es primer sermoncito. Aquí el segundo. ¿Listos? Quiero que observen que David ganó la batalla con su fe. Rehusó depender de la armadura de Saúl, versículo 39. No llevó ni siquiera una espada, sino solo sus armas de pastor. Su declaración ante el gigante claramente mostró en quién confiaba. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada y de lanza. La batalla es del Señor y Él lo entregará a ustedes en nuestras manos. Nosotros también estamos en una batalla, hermanos, como Pablo explicó en Efesios 6, 10 al 11. Dios nos da armadura suficiente para ganar esta batalla, pero tenemos que ponérnosla y usarla. La armadura tiene varias piezas, pero David enfatizó una de las piezas, sin la cual las otras no pueden funcionar: la fe. David avanzó en fe como arma ofensiva, y Pablo dice que la fe funciona como arma defensiva también, para protegernos de las flechas encendidas del diablo. Por lo tanto, hermanos, cuando salgan a enfrentarse con los enemigos espirituales, tengan fe en Dios y vencerán hasta los espíritus malignos.
¿Ok? Segundo sermón. ¿Listos para el tercer? Quiero que observen quién era David cuando salió a enfrentarse con el gigante. No era cualquier creyente, sino el rey ungido de Dios, puesto que Samuel lo había ungido en el capítulo anterior. Faltaban años hasta que empezara a reinar, pero ya era el ungido. Como ungido, no salió a pelear su propia batalla. Tenía responsabilidad por el pueblo que algún día iba a gobernar. Como el rey Saúl rehusó cumplir con su responsabilidad, esta cayó en David. Cuando David escuchó el desafío de Goliat, lo que lo molestó fue que el gigante se atrevió a desafiar al ejército de Dios viviente. Versículo 26. Como el futuro comandante de ese ejército y con la abdicación del actual comandante, David tuvo que actuar. Además, la batalla era representativa. Todo el pueblo participaría en la victoria o en la derrota de su campeón. David no peleó por sí mismo, sino por el pueblo de Dios. Así que el ungido de Dios salió en el nombre de Dios para pelear la batalla de Dios a favor del pueblo de Dios. Ya que David decapitó al gigante, todo el pueblo de Israel salió para participar en la victoria de su campeón. Cuando Jesús llegó, era llamado Hijo de David y Cristo, que quiere decir Mesías o ungido. ¿Y qué hizo? Lo mismo que David. El ungido de Dios salió en el nombre de Dios para pelear la batalla de Dios a favor del pueblo de Dios. Pero diferente a David, Jesús no ganó la victoria matando, sino siendo matado. Y por su muerte nosotros participamos en su victoria sobre el pecado, sobre la condenación, sobre la muerte y sobre el diablo. Hebreos 11:32 brevemente menciona a David como hombre de fe, cuya fe debemos imitar. Aún así, el aspecto más importante de la fe no es su tamaño, sino su objeto. El objeto es Jesús, el ungido de Dios, el Hijo de David, quien ya ganó la victoria y la ganará a favor nuestro. Ahora, son los 3 sermones. Y pues a lo mejor no pueden ver los 3 al mismo tiempo. Voy a compartir esta pantalla para los hermanos que están en Zoom. Bien. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hice cada vez con el texto? Porque mi acercamiento al texto fue distinto en cada sermón. Muy distinto. En el primer sermón, ¿qué hice con el texto? ¿Cómo utilicé el texto? Escogí un detalle del texto, que es que David salió al encuentro con Goliat solo. Y luego corrí con esa idea, su soledad, ¿no? ¿Ok? Y luego, cuando hablaba del gigante, hablaba de gigantes personales en nuestras vidas, un pecado difícil de vencer, y luego hablé de la gigantesca necesidad de la hora. ¿Qué estoy haciendo con el texto? ¿En qué he convertido Goliat? Problemas personales. En cosas actuales, ¿no? Personales. O sí, personales. O Goliat ya no es un filisteo. Goliat es mi miedo, o mi pereza, o la necesidad de en la iglesia de tener más diáconos, o no sé qué. ¿Ok? O sea, ya he tomado una persona, Goliat, un filisteo, y lo he transformado en algo mío, o algo nuestro. ¿Ok? Y luego enfaticé algo del versículo 46, yo te mataré, hoy mismo echaré. Entonces puse énfasis en primera persona singular, enfatizando la acción de David, ¿no? Y luego con las piedras lisas que habían sido limpiadas por agua, ¿qué hice con eso? Las compras.
convertí piedras lisas ¿en qué? En el creyente. En el creyente, y convertí el agua ¿en qué? El bautismo. En el bautismo, ¿ok? Y comparé estas piedras inertes a cristianos que están calentando bancas, hay que reclutarles y ponerles en acción, ¿ok? Ahora, ¿qué hace falta en este sermoncito? Listo. Convertí los elementos del texto en cosas que no son, ¿no? ¿Y qué hace falta más bien, ¿quién no aparece? Cristo. Cristo no aparece. Eso me parece. Y no solo Cristo no aparece, Dios no aparece. Entonces, algunos de ustedes sintieron la motivación de este acercamiento, pero esto podría predicarse en un club de leones, un club rotario, una escuela del gobierno, sin ofender a nadie. ¿Ok? Entonces, convierte el texto en cosas que, o sea, sí, exacto, o sea, que no son, y ni siquiera habla de Dios. Entonces, salgo de este sermón, si podemos llamarlo un sermón. Esto sería excelente para una conferencia de autoayuda, de motivación, porque es motivacional, ¿no? Claro. Voy a salir, voy a vencer, ¿no? Sí puedo, ¿no? Pero ¿en quién estoy pensando? En mí. En mí, en mí, yo solo, yo puedo, ¿ok? Entonces sí motiva, pero salgo pensando en mí. Entonces algo está mal. Segundo sermón. Pero ese tipo de sermón está siendo muy simpático, profesor. Pero ese tipo de sermón se predica en la mayoría de las iglesias. Hoy en día. Y también es un gran ejemplo de cómo empezaste ese curso, ¿verdad? Pero sermones expositivos sin evangelio, sin Dios, sin Cristo. Entonces eso no aparece en nada. Sí. Pero lamentablemente yo también he escuchado y se puede prender a radio y ahí todo el mundo predica así. Y hay una gran, no quiero mencionar nombres, pero hay una gran organización que se llama Cristiana de Negocios basada en ese tipo de predicación. Sí, exacto. Entonces, que no tiene nada que ver con el cristianismo. claro, yo inventé este sermón, pero, o sea, hay muchos ejemplos actuales de este tipo de predicación, ¿no? Bien. Y es fácil como ir con la corriente, porque sí motiva. Como, ¡wow! Si puedo, voy a salir, voy a reclutar a este hermano y vamos a la batalla. Yo puedo. Ok, segundo sermón. Enfaticé, entonces el primer sermón enfaticé la soledad. David contra el mundo. Bien, y tú contra el mundo. Segundo sermón, enfaticé ¿qué? Fe, ¿ok? Bien, entonces aquí rehusó confiar en la armadura de él, leí el texto y el texto obviamente es una expresión de fe, y luego hago una transición aquí, ¿a qué? Aquí hay aplicación y menciono un texto del Nuevo Testamento, o sea, haciendo una transición entre batalla física, Antiguo Testamento, batalla espiritual, Nuevo Testamento. Entonces estoy como en una forma legítima, como ligando un tema en el Antiguo con el Nuevo, y enfatizo esta pieza que es la fe, que el texto tiene, y menciono que Pablo dice que la fe es como una arma defensiva, David avanzó en fe como arma ofensiva, entonces por lo menos la aplicación es ¿qué? Tengan fe en Dios. Bien. Ok, entonces Dios aparece aquí, entonces parece que estamos yendo en una buena dirección por lo menos, ok. También Dios nos da armadura suficiente. Dios nos da armadura, entonces aquí ya no se puede predicar en un club de leones.
¿no? Porque es un mensaje teocéntrico. Teocéntrico. Entonces menciona a Dios. Y el enfoque está en ¿qué? En la fe. Entonces, aunque es un mensaje, dije, teocéntrico, más que nada, saldrías de este mensaje pensando en ¿qué? En mi fe. Necesito más fe. Necesito más fe. Necesito ejercer más fe. Voy a ejercer más fe. ¿Ok? Entonces, pues mejor que primero, entonces mejor estoy pensando en qué tan picudo soy y voy a vencer a todo el mundo, ¿no? Pero en segundo estoy pensando en mi fe, mi fe, mi fe. ¿Quién no aparece aquí? Dios sí aparece. ¿Quién no aparece? Cristo. Ajá. Entonces podríamos predicar este mensaje en una sinagoga o quizás una mezquita sin ofender a nadie. ¿Ok? Entonces, yo no encuentro ningún problema con lo que este segundo sermón dice. Encuentro el problema en lo que no dice. ¿Ok? Ahora, tercer sermón. ¿Qué es el enfoque de este tercer sermón? ¿Cómo aborda, cómo describe el texto? Ungido de Dios. Ok, identifica el contexto histórico en el capítulo anterior que había pasado. Samuel había ungido a David como el Mesías, el ungido, el Cristo, usando palabras, otras palabras. Sí. Entonces, ya estamos en el texto en su contexto. Y luego, como ungido, explico que él no estaba ahí como persona cualquiera, ¿no? Porque hasta ahora, en los primeros dos sermones, nosotros nos hemos puesto en las sandalias de David, como si fuéramos iguales. Él es cristiano o él es creyente X. O sea, él es como representante de cualquier creyente. O sea, y yo soy cualquier creyente, entonces, pues, él me representa a mí. Ok, así hemos tratado a David. Pero aquí estamos encontrando que David no fue como creyente cualquiera. ¿Quién fue? Ungido. El ungido. El ungido. Entonces, todavía no ejerciendo, pero con esa responsabilidad. Además, observo que de la batalla. Está en el texto, la batalla era ¿qué? Representativa. Entonces, el campeón que gane, su ejército gana. Sí. Entonces, entonces aquí, guerra representativa. Entonces, resumo lo que está pasando aquí. El ungido de Dios salió en el nombre de Dios para pelear la batalla de Dios a favor del pueblo de Dios. Que es mi resumen de lo que está pasando en este texto. Y luego, ya que David decapitó al gigante, todo el pueblo de Israel salió para participar en la victoria de su campeón. ¿Qué hacían los israelitas mientras David peleaba? Echaban gritos, ¿no? O sea, observaban, no estaban activos. ¿Quién ganó la batalla? Bien. Entonces, luego hago la liga. Jesús llegó, era llamado ¿qué? Hijo de David, Cristo, Mesías, ungido. ¿Y qué hizo? Aquí hago la liga. Lo mismo que David. Y repito la misma frase. El ungido de Dios salió en el nombre de Dios para pelear la batalla de Dios a favor del pueblo de Dios. Entonces, aquí estoy tratando a David, no como creyente cualquiera. Estoy tratando a Goliat, no como enemigo cualquiera, o como mi pereza, o mi miedo, o la falta de diáconos en la iglesia. Estoy tratándolo como Goliat, el campeón de los filisteos. Lo que el texto dice, ¿ok?
Y luego, después de esto, como ligar David y con Cristo en una forma positiva, luego hago un cambio de dirección. Diferente a David, Jesús no ganó la victoria matando, sino siendo matado. Entonces, no es igual a David. Entonces, hay una conexión muy fuerte, pero hay un contraste también. Y luego, ¿dónde entramos nosotros? Si queremos meternos en esta historia, ¿dónde estamos? Somos el pueblo, ¿no? O sea, si queremos hacer una conexión, no somos David, no somos Goliat, somos el pueblo ahí viendo la batalla y participando en la batalla, ya que nuestro campeón ganó la batalla. Amén. Ahora, Hebreos 11:32 menciona a David como hombre de fe. Entonces, ¿debemos imitar su fe? Por supuesto. Pero aquí hago una aclaración. El aspecto más importante de la fe no es su tamaño, sino su objeto. El objeto de la fe es Jesús, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, quien ya ganó la victoria y la ganará a favor nuestro. Salgo de este sermón pensando en ¿qué? En Cristo. ¿Qué va a hacer para mi fe? Pues si mi fe va a crecer, tiene que crecer fijado en el objeto de la fe. Hebreos 12:2. Sí. Muchas gracias, Larry. Yo creo que este tema es de suma importancia y también para los pastores o los que desean ser pastores. Es muy importante entender que así trataron los textos del Antiguo Testamento los apóstoles. Y diste varios ejemplos de eso en clases anteriores, pero es muy importante para la conciencia y la convicción del pastor cualquiera que entienda que eso no es nada anormal, es la forma en que los apóstoles trataron a esas narrativas del Antiguo Testamento. Hay muchos textos de apoyo. Exacto. Si lean el libro de los Hechos haciendo esa pregunta, ¿qué están haciendo los apóstoles con los textos del Antiguo Testamento? Especialmente en el capítulo 2. Capítulo 2, sí, claro. Perdóname, pero otro punto. También estamos recomendando este curso de pacto, donde se explica cómo el mensaje de la Biblia entera es un solo tema. Así es.